no va a ser lo mismo que en casa. Y que eso es bueno, porque estamos enriqueciendo el mundo de los niños y niñas, les estamos mostrando otras opciones y está bien que sea así. Saber que somos un equipo con la escuela, no es que la escuela es de un lado y la familia del otro. Al final todos queremos lo mejor para los niños y las niñas. El tiempo va pasando y tanto el bebé como el niño y los adultos que conforman esa familia empiezan a tener nuevas necesidades. Nos acompaña en primerizos Julieta China. ¿Cómo estás, Julieta? Hola. Julieta es psicóloga, es especialista en terapia de parejas, también especialista en educación. Nos vas a ayudar a entender cómo suele ser ese momento, esa decisión, esa antesala, mejor dicho, de la decisión, cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que delegar en otro cuidador, puede ser un familiar, puede ser una niñera, pero también puede ser una institución. Cuando tenemos que tomar esa decisión, porque nos empezamos a conectar con quienes éramos antes, si en algún punto podemos decir que podemos volver a ser quienes éramos antes de ser padres, ¿no es cierto? Bienvenida a Primerizos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces a indagar en esa antesala de la decisión, ¿no? En esos motivos que nos llevan a decir, bueno, hasta acá llegué y no quiero estar 24/7 cuidando, que se entienda bien, ¿no? La pregunta y todo lo que nos empieza a pasar, pero no quiero estar 24/7, tengo otras necesidades, otras obligaciones a las cuales atender. Quiero delegar un poco y repartir, ¿no es cierto?, lo que implica cuidar a un hijo. Sí. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a esta situación? ¿Qué miedos, qué preocupaciones empiezan a aparecer? Bueno, creo que depende mucho también, primero, de cómo somos. Hay personas que pedir ayuda, que aceptar que no podemos con todo, que la maternidad, la paternidad es muy agotador. Hay personas que lo pueden aceptar más fácilmente y hay otras personas que suelen querer poder con todo y entonces para esas personas suele ser mucho más movilizante decir no puedo con todo, necesito ayuda, necesito delegar un poco el cuidado de mi hijo o de mi hija. Entonces, para esas personas es mucho más angustiante, suele ser incluso quizás sofocante porque tenés que empezar a pensar en cómo vas a hacer algo que nunca pensaste que ibas a necesitar, porque como en todo, la maternidad y la paternidad traen cosas nuevas que nunca pensamos que nos iba a pasar, como quizás la necesidad de ayuda. Bien. Entonces pueden ser momentos angustiantes, también puede ser un momento, en el momento de tomar la decisión de sí, necesito ayuda, un poco alivianador también, un poco de decir, bueno, sí, mis días podrían ser distintos, puedo quizás, aunque sea por obligación, puedo ir a trabajar con mis 2 manos libres, que claro, las primeras veces es un montón. Sí, así que depende un poco de la personalidad y también depende de cuál es el motivo que me lleva a buscar ayuda. Es porque veo que el mundo de mi hijo en casa ya le quedó un poco chico y necesita enriquecerse y entonces, no sé, lo llevo a la plaza y veo que se desespera por estar con todos los chicos o que está en casa y ya es todo el tiempo lo mismo y entonces lo que estoy buscando, si busco un jardín, es enriquecerle el mundo. Bueno, quizás ahí también hay ilusión, hay más ilusión. Distinto es si lo tengo que hacer por obligación, claro, porque se terminó mi licencia, porque quiero trabajar o porque necesito realmente tomarme el tiempo para otras cosas, para conectarme con algo de lo que era antes de ser madre. Y quizás cuando es por obligación es distinto, ¿no? Implica seguramente más ansiedad, esto de sentir que necesito hacerlo aunque no quiero, mucha incertidumbre, que la incertidumbre también está en quien ve que es lo mejor para el hijo, pero igual de incertidumbre porque no sabes qué vas a hacer ni con quién y obviamente no va a ser lo mismo que en casa conmigo, que no es ni bueno ni, digamos, no, es bueno y es mal. Claro. Es bueno, digamos, es enriquecerle el mundo también, pero bueno, es importante también tomar esta perspectiva al momento de tomar la decisión de voy a buscar ayuda para el cuidado de mi hijo o mi hija. Y está bueno esto que marcás porque hay que ver qué es lo que motiva, ¿no?, a esa decisión. Hay un contexto que no es el mismo, el de una familia que de otra, ¿no? Los tiempos también son distintos, las edades muchas veces. Acá vamos a hacer una distinción entre lo que es tomar la decisión cuando estamos hablando de un bebé, por ejemplo, que se ponen en juego algunas cuestiones, y cuando ya estamos hablando de un niño o niña más grande, que también se ponen en juego algunas cuestiones comunes y otras que no son tanto. Sí. Pero sí, en cualquiera de los dos casos, implica un cambio de rutina para esa familia, implica un quiebre. Quiebre está asociado a algo negativo, no necesariamente es así.
Pero sí, lo mencionamos al principio de la charla, y quiero hacer hincapié en esto, se abre un abanico de opciones, ¿no? Entre los cuidadores me refiero, Sí. pero en este caso, en este capítulo puntual, vamos a hacer mención a lo que implica el comienzo del jardín, ¿no? Del jardín maternal, del jardín de infantes, a salir un poco al mundo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos primeros pasos cuando decimos vamos a delegar esas tareas en un jardín? Bueno, lo primero que sería importante ver es qué emociones estamos sintiendo y cómo nos sentimos. Primero porque son una brújula de qué estoy transmitiendo y cómo voy a buscar. Es normal, completamente común, sentir ansiedad, sentir incertidumbre, la culpa que viene acompañado desde que somos padres y madres, viene, así que también por dejarlo, por no dejarlo, por lo que sea, que son emociones muy esperables, pero está bueno saber qué es lo que estamos sintiendo y también si vemos que es demasiado, quizás empezar a buscar ayuda de alguna manera, o hablándolo con nuestra pareja o con amigas o con una terapeuta si ya es demasiado, pero es importante saber qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que nos genera eso, para que la búsqueda del jardín y todo este comienzo, que es un comienzo de algo enorme, que es, digamos, es chiquito quizás los primeros pasos, pero empieza la vida institucionalizada de nuestro hijo o hija, está bueno poder verlo con claridad y para eso necesitamos saber qué estamos sintiendo y qué nos genera esto. También conectar capaz con nuestra propia historia, no sabemos cómo empezamos, si fue algo que no estuvo muy bueno también saberlo para no transmitirlo. Bien. En la decisión y en nuestros hijos. Y después de eso, ya para elegir a ver cuál es el jardín que queremos elegir, hay varias variables que está bueno tener en cuenta. Creo que primero lo importante es ver qué es importante para mí, si se trata de una pareja, qué es importante para los dos. Ahora voy a dar algunos puntos que está bueno pensar. Dale. Para no volverse locos en la búsqueda. Sí. Primero está bueno conversarlo, ver cuáles son los puntos prioritarios que quiero buscar, saber que no existe la escuela perfecta, no existe, podemos querer un montón de cosas, pero siempre le vamos a encontrar algo, entonces tenemos que saber priorizar qué es algo que sí o sí quiero que esté, qué es algo que no quiero de ninguna manera que haya en la escuela que voy a encontrar para mi hijo y que me gustaría que esté, pero tampoco es prioritario. Bien. ¿Sí? ¿Sirve hacer una lista? Muchas veces proponemos en el taller que damos con Ludmila Bosco hacer una lista de las cosas que para cada uno es importante. Bien. Para incluso quizás ponerle colorcitos. Esto es importante, esto es re importante, esto es sí o sí, esto bueno, sería bueno, pero tampoco es imprescindible. Y ponerla en común con la pareja, ¿no? Claro. Y está bueno que si se trata de una pareja que estén las dos personas involucradas en la búsqueda, porque es algo que va a afectar la rutina diaria. Bien. Y cosas para tener en cuenta, primero, que sea posible sostener en el tiempo. Si yo vivo en el centro, trabajo en zona norte y voy a buscar el jardín en zona sur, me va a complicar la existencia. Y todos los días tenemos que ir y volver a buscarlo. Claro. Entonces tiene que ser algo, es muy importante que sea sostenible en el tiempo en cuanto a los viajes. Bien. Una vez podemos ir, 2 veces podemos ir, pero todo el año tenemos que poder sostenerlo. Otra cosa es, necesitamos jornada completa, necesitamos jornada simple. Si necesitamos jornada completa pero encontramos una simple, tenemos que saber que de alguna manera tenemos que completar la jornada que necesitamos. Y otra cosa es, si es una escuela privada, saber que la cuota tiene que ser posible de pagar. Bien. Si pagar la cuota va a hacer que estemos con un malestar enorme todo el mes, no vale la pena. No. Lo primero es la paz familiar y después vemos, qué escuela elegimos. Claro. Pero estas 3 cosas para mí son muy importantes al momento de elegir. Y después hay otras cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el proyecto pedagógico respecto a, qué pedagogía tiene, pero también me gustaría que ponga el foco en arte. Hay escuelas que están focalizadas en arte, otras en música, otras en tecnología, otras que son bilingües, de distintos idiomas. Hay algo de eso que para mí es muy importante, es prioritario. Estoy abierta a lo que sea. Y otra cosa también es los valores. Ahí está. Si yo soy una familia atea y voy a mandar a mi hijo, a mi hija a una escuela religiosa, tengo que saber que va a venir con valores religiosos. Y yo no le puedo decir, no, eso que te enseñan en la escuela. Aprende todo lo demás, esto que te enseñan, esta parte no. Tiene que estar acorde. Entonces, si voy a elegir una escuela religiosa, aunque yo sea atea, tengo que saber que va a venir con esos valores y que tengo que ver cómo me adapto a eso. Porque si no, lo terminamos confundiendo. Exactamente. Entonces, está bueno saber que
uno elige todo el paquete de la escuela cuando lo elige. Perfecto. Y entonces, teniendo más o menos estas cosas en cuenta, podés googlear, ¿no? Se puede buscar primero, recomendamos buscar en internet. Hablar con otras familias es un recurso riquísimo porque sabés lo que está pasando en serio y cómo están las familias. Quizás ir a la entrada de una escuela a ver cómo es la dinámica, cómo es la comunidad de familias. Y a partir de eso, elegir, sugiero entre 3 y 3 escuelas para ir a visitar. Entre 3 y 5 escuelas, perdón. Entre 3 y 5 escuelas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ver 10, 15, 20 escuelas, nos vamos a volver locos. Porque marea un poco, sí. Sin hacerlo autorreferencial, marea un poco. Algo de esto charlábamos fuera de cámara. Sí, exactamente. Es mucho, marea, y además a veces me pasa que recibo parejas que están buscando un jardín y me dicen que fueron a una escuela religiosa, a otra laica, a otra bilingüe, a otra especializada en arte, y entonces no. Esas decisiones está bueno tomarlas antes, porque si no ya no te acordás ni en qué escuela te dijeron qué cosa y terminás con más barullo que claridad. Entonces está bueno hacer una investigación previa y una vez que vamos a ver, bueno, no abarullarnos, además de que consume muchísimo tiempo. Sí, porque no es que a uno le dan la entrevista cuando querés. No. Cuando se puede y tal vez de acá a 3 meses. Sí, exactamente. Hay que tener paciencia. La paciencia es una herramienta necesaria a lo largo de todo el proceso, desde que decidimos que necesitamos un jardín o que queremos que haya un jardín hasta la adaptación y bueno. Sin que esto sea un paso a paso, ¿no? O una receta de cocina, como mencionábamos antes, pero para ubicar a las familias. Entonces, tomamos esta decisión de enviar a nuestro hijo al jardín, de delegar esta tarea en una institución. Hacemos esta lista que nos sugerías, con lo que no puede faltar, con lo que es negociable, pero no nos podemos olvidar que más allá de los acuerdos, ¿no es cierto?, que se dieron puertas adentro con nuestra pareja, si es que tenemos nuestra pareja, o la decisión con nosotros mismos, que hay alguien ahí, un bebé, un niño, que va a verse afectado por este cambio de rutina. ¿Hay alguna manera de preparar a este bebé, a este niño? Y hagamos la distinción entre las dos edades. Bien. Lo primero que es importante es separar la ansiedad nuestra propia de la necesidad de nuestro hijo o hija de saber qué es lo que va a pasar en cada momento, en cada lugar. Bien. Entonces, hay que ver cuáles son los tiempos de nuestro niño para entender, capaz no saben ni qué es un jardín de infantes. Si no tienen un hermanito, un primito o alguien cercano que va a un jardín y nunca fue a un jardín, no saben. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. También hay que saber que la decisión no es de los niños, no les vamos a preguntar si quieren ir a un jardín porque esa es una decisión de nosotros adultos. Entonces se lo vamos a contar. Primero es muy importante ver cómo se lo vamos a contar. No es lo mismo decirle, vas a ir a un lugar que está hecho especialmente para recibir a los chicos, con maestras, con juguetes, con otros chicos que quieren jugar, a decirle, vas a ir a un lugar, te vas a quedar solito y yo después te voy a buscar, ¿no? Claro. Es ver dónde ponemos el foco. Sí le podemos decir, te vas a quedar acá y después yo te vengo a buscar. Pero no hace falta decir que se va a quedar solito porque en realidad no se queda solito, solamente se queda sin nosotros. Pero se queda con un montón de otros. Es un poco nuestro sentir, me parece. Es nuestro sentir, que lo dejamos ahí solito, pero no está solito. Claro. Y después depende. Primero saber que desde los 9 meses los bebés empiezan a entender algo de lo que le están diciendo. Cuando son bebitos podemos ir viendo, no más de un mes, si son bebitos no más de un mes antes, a veces necesitamos más nosotros decirles que ellos con una semanita antes, si son bien bebitos, le podemos ir contando y diciéndoselo. ¿Y qué les decimos? ¿Qué le decimos a un bebé de 9 meses, por ejemplo? En realidad es lo que nosotros necesitamos decirle con un tinte positivo, nos tenemos que escuchar, pero a un bebé se le puede decir, sabes que encontramos un lugar que es muy lindo para vos, que tiene maestras, que tiene, no sé, lo que sea que les haya llamado la atención y que les guste, y vos te vamos a llevar y te vas a quedar un rato, nosotros te vamos a acompañar los primeros días, después yo me voy a ir a trabajar o me voy a hacer lo que sea, siempre diciendo la verdad, lo que va a hacer, y después voy a venir a buscarte, nos vamos a dar un abrazo enorme y nos vamos a ir a casa. Por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Como ir diciéndolo que también sirve, a los bebés también sirve para nosotros ir procesándolo. Sí.
Después cuando son un poquito más grandes, que ya caminan, ya entienden un poco más, depende la edad también, ¿no? También. Y también depende cuándo es el rato de juego, porque hay muchas veces que hay un rato de juego antes de empezar las clases. Entonces, quizás 2 semanitas antes, Sí. está bien contarle, mostrarle fotos a dónde va a ir, pasar por la puerta, para que vaya viendo y después ir al rato de juego o, bueno, cuando empiece el jardín. Que le sea más familiar Sí, en un punto. Sí. Si no hay rato de juego, también 2, 3 semanas, no más de un mes. Hay veces que los ratos de juego son en octubre, así que hay que contarles bastante antes. Pero bueno, sabiendo que demasiada anticipación genera ansiedad y al final parece que va a pasar ya y no pasa nada y entonces también genera confusión. Claro, nosotros nos quedamos tranquilos porque comunicamos, Exacto. pero al mismo tiempo la ansiedad que no existía existe y por demás. Exactamente. O sea, generamos el efecto contrario. Exactamente. Así que sí, con un tiempo y en ese tiempo, no sé si le voy a decir 2 semanas antes del rato de juego, está bueno que algo suceda, esto como pasar por la puerta, mostrar fotos o algo que cada tanto sea, bueno, ya falta unos, todavía no es dentro de tantos días, pero ¿querés que vayamos a ver cómo es la puerta? ¿No? Ahora sí. Bien, bien. Bueno, buenos tips nos estás dando, Juli. Genial. Llega el momento de, no de empezar las clases todavía o de la adaptación, que ahí vamos a hablar de eso, sino de nosotros como familia, de conocer el jardín. Bien. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que prestarle atención cuando vamos? ¿Tenemos esa cita, esa reunión con autoridades? ¿Cómo nos manejamos ahí? Bien. Yo lo que siempre recomiendo en la medida de lo posible, porque a veces es muy difícil por los horarios, es tratar de ir cuando el jardín está en funcionamiento. Bien. Que te dejen tener la entrevista. Cuando el jardín está en funcionamiento ya habla de un jardín transparente. Claro. ¿No? Y es importante. Y después hay muchas cosas. Primero es entrar y ver, yo acá podría estar 4, 8 horas todos los días, ¿me sentiría bien? ¿O estoy muy abombada o hay mucho ruido? ¿Cómo lo siento yo? Primero. Bien. Después ir viendo los espacios, si son salas grandes, si son salas muy chiquitas, si entra luz, si no entra luz, cómo es el espacio exterior, cómo son los ruidos, los sonidos. Es importante diferenciar entre una cosa es los gritos de adultos y otra cosa es un adulto poniendo, digamos, marcando alguna pauta a un niño, ¿no? Porque los niños y todos necesitamos pautas, se puede poner con respeto y entonces también saber diferenciar si es que hay algún momento de algún tipo de conflicto. Los gritos de los niños y niñas son comunes. Parte hay de muchos lo niños cotidiano. sí, exacto, es parte de lo cotidiano. También es importante, sugiero ver los baños, que haya privacidad. Es importante que sean chiquititos y sea la primera vez que van a ir al baño, que haya una cortinita, algo, tampoco que esté inaccesible para un docente si necesita ayudar, pero que se respete la privacidad. Bien. Y después, bueno, viene la parte de la entrevista. Sí, ¿qué pasa con las preguntas? Para no hacer millones de preguntas. Y tal vez, bueno, le pongo la etiqueta de inteligentes, preguntas inteligentes, pero preguntas claves, digamos. ¿Cuáles serían esas preguntas claves o las preguntas que no pueden faltar para que nos llevemos una impresión más completa de ese lugar? Para mí las preguntas claves son las más sencillas. Primero es ver qué es lo que yo necesito saber del jardín. Por ejemplo, hay algunas familias que la alimentación es muy importante. Y entonces voy a preguntar qué les dan de desayunar o cómo se organiza el desayuno, el almuerzo, la merienda, lo que sea, ¿no? O si hay algún otro tema que sea importante abordar, está bueno poder preguntarlo. También se puede preguntar cómo es un día tipo en el jardín, cuáles son las cosas que suelen hacer los chicos, cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos de la sala, que habla mucho de cómo es el jardín, no es lo mismo que te digan, no sé, como he escuchado que digan que aprendan a soplar, como que empiecen a vincularse con un espacio distinto. Digamos, hay distintos tipos de objetivos y ya lo que te diga te da bastante información. También otra pregunta que para mí es interesante es, ¿qué pasa cuando un niño o una niña llora? ¿Qué pasa cuando hay conflictos entre niños o niñas? ¿Cómo lo abordan? También se puede hablar del tema de cómo manejan el tema del cuerpo, de la intimidad. Depende mucho de qué es lo que para cada uno es importante. Pero creo que la rutina y cómo manejan los conflictos es importante. Y otro tema muy importante para preguntar es cómo es la adaptación. Porque depende de lo que digan, vas viendo cuál es la mirada que tienen sobre las necesidades del niño o de la niña. Llegó Club Nutri, con toda la información para acompañar a tu bebé en sus primeros 1000 días. Sí, y diste en la tecla porque necesitamos, esa es la palabra, hablar de la adaptación.
La verdad que la adaptación es una palabra que uno la escucha nombrar un montón de veces cuando estás conversando sobre cuestiones escolares, de chicos, jardín y demás, pero la adaptación siempre tiene esta mala prensa que la sobrevuela, o porque es larga, o porque mi hijo se adaptó y la tengo que seguir haciendo, o me tuvo que pedir vacaciones. Sí. Vamos a buscar darle otro sentido a la adaptación. Dale. ¿Por qué es tan importante la adaptación? Bueno, la adaptación, en el jardín donde yo trabajaba le decíamos familiarización, que me gusta más la palabra. Me gusta más. Porque es hacer familiar un lugar que no lo es, ¿no? Sí. Y el niño o niña lo que necesita cuando somos chiquitos es entablar vínculos de seguridad, sentirse seguro en el lugar donde está. Y para eso necesita vincularse con el espacio y necesita sobre todo vincularse con las docentes o los adultos que estén por ahí, digamos. Claro. Sin ese vínculo es muy difícil que se queden en el jardín contentos. Entonces, algo que como un mantra que tenemos que tener siempre en la cabeza es paciencia. Esto va a pasar. Es un tiempo. Puede ser duro, seguro va a ser distinto de lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza, como decís, capaz fue muy rápido y ni me miró y ay, no me quiere, o por favor, estoy hace un mes acá sentada y no pasa nada. Siempre va a ser distinto de lo que esperábamos. Sí, está bien que menciones eso, porque también estaba, no, se adaptó re bien, ni se da vuelta, ni me mira, ni me saluda, ni nada, pero tengo que seguir haciendo la adaptación junto con él 3 semanas más. Claro. Bueno, eso depende mucho del funcionamiento de cada escuela. Sí es importante que en la adaptación tiene que estar todo este proceso que a veces es lento, a veces es muy rápido, a veces primero parece que va rapidísimo y de repente no, es que estaba súper y entraba chocha, pero claro, hay un montón de juguetes, personas que están para jugar con uno, otros nenes de la misma edad. Y cuando se vuelve rutinario y es, esto es todos los días. Y ahí empieza la adaptación. Claro. Entonces también hay que ir despacio. Y también lo que pasa muchas veces es que es mejor que en la medida de lo posible, que los niños se vayan con ganas de más y no con que el día se me hizo un chicle y mañana no quiero volver. Y también, hay veces que no la podemos hacer nosotros. No. Y necesitamos de una abuela, un abuelo, una niñera, un tío, una tía, alguien. Está bueno que si decidimos que sea otra persona que puede, que esté convencida de que está bueno que entre al jardín. Porque a veces pasa que mandamos a la abuela, al abuelo y lo ven muy chiquito para entrar al jardín, entonces juegan medio en contra. O una vez en un jardín había una niñera que pensaba que iba a perder el trabajo si el nene se quedaba. Entonces hasta que no se habló de eso, el nene no quería quedarse porque no lo quería soltar. Entonces, hay que saber a quién elegimos, que está bien, antes se pedía que sea siempre la misma persona, ahora es imposible. Sí. Porque o nos tenemos que pedir vacaciones o no sé cómo nos organizamos. Entonces capaz se puede mechar con distintas personas siempre que las personas estén, que estén en la misma decisión, que acepten esa decisión de, ok, empieza el jardín. Y también, justo marcaste lo de la salida o la entrada al jardín, de quien delega, ¿no? O de quien encara en realidad el proceso de adaptación junto con el niño o niña. Y pensaba esto desde la actitud corporal y desde lo que uno le dice también, ¿no? Fomentar ese comienzo, ese transitar esas primeras semanas. Sí. Porque si estás te voy a extrañar un montón, vuelvo, no sé, en 2 horas. Que van a ser larguísimas. Y casi que llorás mientras lo estás despidiendo. No. Y la verdad que va a ser difícil que esa criatura quiera salir de esos brazos. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo alentamos? Así como lo preparamos para empezar, ¿cómo lo alentamos en la adaptación? Bueno, primero, de nuevo, ver qué nos está pasando a nosotros y si estamos muy movilizadas, trabajarlo de alguna manera. Saber, de nuevo, qué es lo que estamos diciendo, que si escucha, ay, estoy con miedo, no sé si va a estar bien, lo está escuchando todo. Entonces, tenemos que ver cuándo hablamos de esas cosas y cuándo no, que el mensaje que le contemos que era al jardín, tratemos de que sea con alegría, con seguridad. La confianza en el jardín se va construyendo con el tiempo, es muy difícil tener confianza ciega en un jardín que no conocemos, así que tenerle paciencia a ese proceso, pero acompañarlo, por lo menos en la transmisión, acompañarlo con alegría. Y después algo que para mí es muy importante es que al momento de entrar al jardín, el niño va adelante o la niña va adelante. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que está entrando y va caminando, yo no le voy a decir, ay, espera, ahí voy. No, voy caminando atrás en silencio. La verdad que la figura nuestra, como madre o padre, la idea es que se vaya corriendo del jardín.
Entonces tenemos que empezar a ser más pasivos y que nuestro hijo o hija sea quien nos marque el ritmo y bueno, alguna maestra o maestro que iremos mirando a ver qué nos dicen. Pero si entró, genial. Y vamos ahí de a poquito. Si nos está agarrado como garrapatas, bueno, ahí vamos viendo qué es lo que hay que hacer. Si por ejemplo nosotros estamos sentados y está jugando ahí, está bueno traerme un libro o si no el celular, pero porque la tentación es estar todo el tiempo mirando qué es lo que está haciendo. Claro. Y uno siente la mirada. Sí. Entonces tratar ellos de no se comportan igual cuando uno está que cuando uno no está. Claro, no, completamente distinto muchas veces. Entonces, tratar de no estar mirando, estar leyendo un libro, llevarse la compu para trabajar, algo que diga, bueno, yo estoy, pero estoy haciendo también mis cosas a medida que van avanzando los días. Y por otro lado, si viene y nos trae un juguete, por ejemplo, no decirle ni no, ni dale, pongámonos a jugar. Claro, tampoco Muchas es, no gracias. estoy acá. Claro, no somos una pared, la verdad. Somos personas y somos sus padres. Entonces, bueno, muchas gracias y ahí. Y la cortamos ahí. Y la cortamos ahí. Vamos viendo qué es lo que va pasando. Pero por eso, siempre es ver qué es lo que hace, qué es lo que necesita. Y yo saber que el objetivo es que yo cada vez esté menos. Claro. Entonces no puedo montar un gran show porque no soy yo la protagonista, sino que es el niño para quedarse en la escuela. Está bueno esto que decís, o sea, ir decodificando un poco el impacto que va teniendo ese proceso en él principalmente, él o ella, y después en nosotros. Nosotros lo tratamos en otro espacio y en otro ámbito. Exactamente. Y si me voy a ir, está bueno no desaparecer, pero eso hay que hablarlo con la escuela. Para mí es muy importante no desaparecer porque si no va a estar, después genera más ansiedad porque no sé si me doy vuelta y si mi mamá o mi papá se fue. Y si me voy a ir y le voy a decir, me voy a comprar un pancito, me voy a comprar una banana y vuelvo, volver con la banana o con el pancito con lo que dije. Porque es importante que vean que les estamos diciendo la verdad. Siempre todo tiene que ser hablado con la institución que elegimos. Y si hay algo que no nos está cerrando en la institución, está bueno hablarlo. Yo digo, el grupo de WhatsApp puede ser muy lindo o puede ser tremendo. Si nos vamos a quejar algo de la escuela, por el grupo de WhatsApp lo único que está generando es más problemas. Si tenemos algo que no estamos conformes con la escuela, tenemos que ir y hablarlo con la escuela. O decirle, mira, yo me parece que esto no entiendo por qué se hace. Capaz la respuesta que recibís está buenísima y decís, sí, está bien que se haga esto. Tiene una explicación o un sentido, por lo menos que le da ese lugar a esa situación o a ese proceso. Exacto, pero si solamente te quejas y armás una bola de nieve en WhatsApp, no estás buscando una solución. No, ni hablar si tirás el mensaje en el grupo de padres, que ahí se arma un torbellino. Sí, el tole. Sí. Igual son bastante aliados los grupos de WhatsApp de padres en general. Depende, que también tienen mala prensa, pero los podemos tomar como grandes aliados. Si son grandes aliados, funcionan muy bien. Exacto, vamos a quedarnos con eso. Creo que en jardín son más aliados, capaz después. Pero bueno, después te contamos cuando vayan creciendo los niños. Una vez que nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos, digo, porque se adapta toda la familia a este proceso, pero sobre todo el más chico, la criatura. Está esta idea de cómo seguir acompañándolo, cómo seguir involucrándonos con las actividades que hacen. Y acá, voy a describirte una situación que veo con frecuencia en el día a día. Lo vas a buscar al jardín y casi que no dejas que ni te salude y empezás. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Ay, ¿qué es eso? ¿Te llevo esto? ¿Jugaste con tal amiguito? ¿Este otro amiguito faltó? ¿Estaba enfermo? ¿Volvió? Un torbellino de preguntas. Que quien lo recibe, en este caso tu hijo o hija, no sabe por dónde arrancar, tal vez hasta no tiene ni ganas de contestar. ¿Cómo tenemos que manejar esto para que algo que es positivo, que es fomentar el diálogo y seguir cultivando esa relación también con la institución, no se vuelva en contra? Sí. Bueno, acá vuelvo a recalcar esto de cuál es nuestra necesidad, que esto en el taller con Ludmila también lo desarrollamos bastante, que tiene que ver con cuál es la necesidad. ¿Por qué le estamos preguntando primero? ¿Es porque nosotros necesitamos saber o es porque les va a hacer bien contarnos ellos a nosotros? ¿Sí? Entonces, en general es porque, ¿cómo no voy a saber qué hizo nuestro hijo o hija durante tantas horas sin que esté yo monitoreando la situación? Como capaz pasaba en casa, que yo sabía qué era lo que estaba pasando, incluso si no estaba yo, hay
alguien que está cuidando que uno puede mandarle un WhatsApp o algo para que nos mande foto, 25 WhatsApp, fotos. algo. Sí. Acá no, entonces es aceptar que nuestro hijo o hija tiene un espacio distinto del nuestro y que no podemos intervenir tanto como en casa, ni podemos controlar tanto en casa y que está buenísimo que eso pase. Porque si elegimos un jardín en el que de a poco vamos confiando y lo vemos que de a poco vas yendo contento y saliendo contento, ya esa es la información que necesitamos. Bien. Si algo no nos cierra, vamos a hablar con la conducción o con quien sea de la escuela. Entonces, ya después es porque nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando. Entonces, primero está bueno que el momento de encuentro sea un momento de encuentro. A veces puede ser con un poco de angustia, a veces puede ser con mucha alegría, pero que sea, te extrañé, qué lindo volver a verte, hola mi amor. Y hasta ahí nos contenemos. Sí. Bien. Si después obviamente quiere contar, genial. A mí nunca me pasó que mis hijos me quieran contar. Así que... Ahí es aliado el grupo de WhatsApp, claro. ahí te ayuda a reconstruir. Sí. Sí, porque hay algunos que cuentan un montón, Por entonces eso. te vas enterando. También se puede preguntar en las entrevistas de las escuelas o si de alguna manera ellos te comunican qué van haciendo. Hay escuelas que mandan fotos también por WhatsApp, algunas, nunca tantas como uno va a querer, pero algunas. Es verdad. O que mandan algún cuaderno con fotos de lo que pasaron en las últimas semanas o notas contando de qué van los proyectos. Esa es la comunicación oficial. Y después, yo lo que recomiendo es, si queremos hacer preguntas, dejar que pase un ratito, o en el auto, o cuando estamos caminando a casa, o en el colectivo, o cuando estamos, no sé, merendando, almorzando, lo que sea, se puede preguntar, sabiendo que probablemente no nos respondan, porque está bien que quieran guardar un mundo separado nuestro. Y las preguntas, está bueno hacer preguntas concretas. Si preguntamos cómo la pasaste, que no sé qué nos puede decir, bien, nada, claro. o no responder. Muy quizás, amplia, es claro. muy amplia. Entonces quizás, ¿con quién jugaste hoy? ¿Qué hiciste en el patio? ¿Hubo algo que estuvo buenísimo hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué hiciste con tus manitos? Como preguntas bien concretas. Y pocas. Y pocas. ¿No? Y hacemos una, dos. Si no nos responden, nos la aguantamos. Ay, qué difícil. Sí. No, capaz después, si querés hacer otra pregunta y probar, pero capaz no quieren contarnos si está bien. No nos está diciendo nada malo, simplemente que es su mundo y está bien. Y capaz yo a veces lo que hago es contar yo, bueno, te cuento lo que yo hice mientras que vos no estuviste, mientras que vos estabas en el jardín, yo me fui a trabajar, hice tal cosa, hice tal otra. Un poquito, porque si no es yo te estoy interrogando a vos y no es así, es una conversación. Vos hiciste cosas, yo hice cosas y ahora nos reencontramos. En líneas generales, y aprovechando que sos especialista en educación, nos vas a poder ayudar en esto e iluminar. Mencionamos las principales pedagogías y las características puntuales o los rasgos puntuales de cada una de ellas. Dale, lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Sé que te estoy pidiendo algo que da para un capítulo entero. Pero para no abrumar, porque cada pedagogía tiene una historia grande y tiene mucho desarrollo. Sí. Pero, digamos, si tengo que elegir, puedo hablar sobre 4. La primera es la tradicional, que es la que fuimos nosotros cuando éramos chicos, que la conocemos un montón, que es, no sé, quizás los niños llegan, hay juego en rincones, 3, 4 opciones para elegir, y después en general hay un docente que es quien dice que planifica las propuestas pensadas en el grupo y que les va a decir a los chicos y a las chicas qué es lo que van a tener que hacer, ¿no? Bueno, ahora vamos todos juntos a pintar, de tal manera, ahora vamos a merendar, ahora vamos a hacer la ronda de salud, bueno, que en general es antes, ¿no? Pero en general son todos haciendo las mismas actividades que son propuestas y pensadas por los docentes a cargo. ¿Sí? Bien. Con propósitos que se espera que más o menos todos cumplan. Después están otro tipo de pedagogías que son las constructivistas, que lo que se basa es que el niño o niña construya su propio conocimiento en la medida de lo posible, ¿no? Entonces ahí está. Y otra cosa que también es importante es el ambiente. Bien. El ambiente, quizás en las tradicionales son más de carteles más por todos lados o muchos, como hay más información en general en las paredes. En estas otras pedagogías en general se habla de un ambiente bello, estético, tranquilo, que no abrume, sino que acompañe la propuesta. Y ahí hay tres de las que voy a hablar porque hay un montón. Hay un montón. Una es Montessori, que ahora está como muy de moda porque hasta los muebles, los juguetes, todo es Montessori. Es verdad. Que pone el foco en la autodisciplina, en la autonomía y la construcción de cada niño de su propio conocimiento especialmente. Entonces, hay un ambiente que es estable, ¿no? que va siendo el mismo a lo largo de los días,
donde los niños o niñas van a buscar el juego que quieren hacer. Claro. ¿no? Ya Y no saben- va dirigido No. desde la docente, el docente, sino... Ellos eligen. Bien. Y entonces, si la docente es más una guía. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Entra ya como los juguetes siempre están en el mismo lugar, van y lo buscan. Si la docente ve que lo está usando bien, digamos, con respeto, siguiendo las reglas, se lo deja. En general son juguetes que tienen que ver con el desarrollo de lo cognitivo. Números, letras, mapas. Ponen bastante el foco en lo ok. cognitivo. Y la docente lo que va viendo es qué necesita cada uno. Entonces, si ven que está con un juego y lo volvió a usar después de unos días, capaz lo que hace el docente es complejizarle un poco el juego. Y lo que pasa es que cuando el niño lo está usando, si viene otro y lo quiere usar, tiene que esperar. Si el nene que lo está usando se lo quiere compartir, se lo comparte, y si no, va a tener que esperar Bien. a que uno termine. Y también está todo lo que tiene que ver con la autonomía, viste que están los vasitos de vidrio, Sí. como los materiales más rompibles, que tiene que ver con, si vos vas a tirar el vaso, se va a romper. Entonces, Claro. y la digamos, la disciplina de, bueno, las cosas se usan de determinada manera, tienen algunos rituales de cómo se pone la mesa, de cómo van acompañando con algunas palabras las rutinas que ya Perfecto. esperan que hagan. Eso respecto a Montessori. Waldorf tiene una mirada antroposófica, que quiere decir que ve al niño, a las personas, en tanto cuerpo, alma y espíritu. Sí. Entonces van acompañando al niño en sus ritmos, en los ritmos del niño y de la naturaleza también. Entonces, por ejemplo, no se adelantan a la escritura, a la lectoescritura, van esperando que sea el momento, que siempre es después de lo que en otras escuelas es, que no es ni mira. bueno, no es que entonces no van a saber leer y escribir, No. aprenden en otro momento porque van siguiendo mucho el ritmo de lo que necesitan y también de la naturaleza y del año trabajan mucho con los ritmos, desde cada día hay en general una ronda donde hay ritmos y poesías y canciones, cuando son más grandes o capaz también chiquitos, rondas donde se aprende pero moviéndose, hay mucho el contacto con la naturaleza, entonces todo el ambiente es de materiales de la naturaleza, con colores bien cálidos, que también se mantiene siempre parecido para que los niños o niñas vean a dónde acercarse. Se trabaja con las estaciones del año, con cómo va cambiando la naturaleza. También hay como ritmos de cada día, rutinas Claro. que se van repitiendo y que les da seguridad a los niños y las niñas. Y en general es un docente que también va pasando a lo largo de los años. El mismo... En general sí. Mira vos. Se intenta que se mantenga, que vaya Se le da una acompañando el crecimiento. consistencia por ese lado también. Exactamente, sí. Y una última, Y habías la última mencionado es 4. Reggio sí. Emilia, que tiene, que lo que tiene es, digamos, el centro es el niño, que en realidad en todas las pedagogías, Sí. el centro es el niño porque eso se trata la pedagogía, pero hay mucho foco en que los docentes miren y escuchen lo que pasa en los niños para después crear las propuestas. Y muchas de las propuestas son utilizando el ambiente, se llama el ambiente como tercer educador. Si yo quiero si veo que el interés está, no sé, en las estrellas, por ejemplo, se trabaja mucho con luces y sombras y entonces pueden entrar un día los chicos y ven el cielo todo estrellado con luces y sombras y el piso, no sé, y todo oscurecido y el piso digamos, es como un ambiente que vos entrás y decís, wow, quiero jugar acá. Hay mucho del ambiente como tercer educador, que el ambiente va cambiando, capaz a diferencia de las otras de Waldorf y de Montessori. Bien. Y el docente va viendo, va observando y tiene que tener como un docente activo en la investigación. Sí. Preguntas para observarlo y querer saber más sobre la niñez. Y también se basa en un poema de Loris Malaguzzi que se llama Los 100 lenguajes, que en breve y poco poético es que el niño tiene 100 lenguajes y la escuela le saca 99. Y entonces busca poder desarrollar los tipos de expresiones que cada niño o niña necesita sin decirle lengua y matemática, lo demás no sirve, sino dándole todas las opciones para que pueda explorar todas y después cada uno va viendo Sí. con cuál se siente más cómodo, con cuál se siente mejor, sin dejar de desarrollar otras, pero viendo que hay muchas opciones para poder Se le da esa desarrollar. posibilidad, por lo menos. Exactamente. Y más allá de las pedagogías, y esto más que nada, la idea era ilustrar, ¿no? Sí. Y describir a grandes rasgos. Sé que podríamos Sí, quedarnos mucho. hablando largo y tendido de esto, porque además es tu área Sí. donde haces más foco.
Pero independientemente del tipo de pedagogía, puertas adentro, ¿no? de casa, tomamos una decisión, un estilo de crianza, abrazamos ese estilo de crianza y bueno, y tratamos de ir cultivándolo día a día. Sí. Puertas afuera, cuando decidimos delegar esta tarea en otros, en este caso en una institución, intentamos que haya, ¿no? un correlato entre un ámbito y el otro. Sí. ¿Cómo garantizamos que existe esta continuidad? Si se puede garantizar, ¿y a qué nos enfrentamos con esto? Bueno, independientemente de la pedagogía que hayamos elegido, que además aprovecho para aclarar que estas son como las pedagogías, pero después cada institución la aplica a su manera y entonces cuando vamos a conocer la escuela está bueno ver de qué manera se aplica la pedagogía. Bien. Digamos, más allá de esto, qué escuela elegimos, que eso es lo primero, hay dos cosas. Por un lado, enfrentarnos a la realidad de que no va a ser lo mismo que en casa. Y que eso es bueno, porque estamos enriqueciendo el mundo de los niños y niñas, les estamos mostrando otras opciones y está bien que sea así. Entonces, digamos, garantizar de que sea igual, no, eso tenemos que dejar esa expectativa. Bien. Sí, por supuesto que las cosas que nos parecen muy importantes, no sé, el respeto, el modo de crianza y los puntos que nos parecen fundamentales que no pueden faltar, está bueno ver, bueno, al elegir la escuela y después si vemos que algo no está pasando, poder hablar con la escuela o hacer alguna pregunta, si, no sé, lo dejamos muy angustiados y siempre nos dicen que está bien, podemos decir, ay, ¿me mandás una fotito cuando esté bien? Así yo me quedo tranquila y ya arranco la mañana distinto. Como ir pidiendo algunas cosas, no implica sobrecargar a las personas que están trabajando en la institución. O hacer alguna pregunta o acercarse y decir, ay, vi que pasó esto, ¿cómo fue? ¿Por qué es? O también decir, mira, a nosotros en casa nos funciona esto lo podrán hacer. Bien. Poder que haya un diálogo abierto, no pensar que no podemos decir nada. Después hay que ver que nos responden, ¿no? Capaz te dicen, no, mira, esto no lo podemos hacer así. Pero a ver, pensemos cómo hacerlo juntos con algo que sea posible hacer en la escuela. Que exista este ida y vuelta. Pese a que sepamos que no va a ser un calco, que existe este ida y vuelta. Exacto. Sin caer en los extremos. Exactamente. Saber que somos un equipo con la escuela, no es que la escuela es de un lado y la familia del otro. Al final todos queremos lo mejor para los niños y las niñas, así que tener eso en cuenta. Gracias, Juli. No, Gracias, Juli, por participar de Primerizos, darnos muchas herramientas a la hora de tomar la decisión de qué jardín vamos a elegir, con qué pautas, con qué valores nos podemos llegar a encontrar, cómo transitar la adaptación, con todos los motes que vimos que tiene, pero el sentido que le damos a partir de ahora. Y bueno, y cómo manejarnos en el día a día también con nuestros hijos y fomentar ese diálogo. Muchas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias.